con los maestros y le reviso a los maestros lo que es sus trabajos. Entonces, pero ahí saludo a varios y ahí los mira que andan papaloteando. Entonces, al final el sábado también para mí es un día para descansar o para trabajar, pero lo voy a utilizar para ustedes. Entonces, por eso hice 3 preguntas y por eso todos estamos haciendo un esfuerzo. Yo pregunté si ustedes llevan clínicas porque son 141 de los 155 que sí desean participar. Entonces ahí, eso es lo que voy a encomendar ahorita a mi estimado señor auxiliar, que es Osvaldo Cabrera, y lo vamos a comisionar para varias cuestiones. Primero, vamos a comisionarlo porque él nos va a ayudar con el tema para esa actividad, ya está autorizada por el decano y está autorizada por el señor secretario de la facultad, el maestro Henry Araya y el licenciado Liu Ramos. Va a ser en el auditorium del S7 de 9 de la mañana en adelante. Le puse en adelante porque el conferencista que llega ya lo tuve en posgrados. Imagínense los abogados recibiendo clases a las 8 de la noche y terminamos a las 11. Pero como les digo, yo no voy a venir y ser irresponsable y meter a alguien en mi clase y que dé mi clase otro. Y yo me gano el dinero. Eso se llama irresponsabilidad. Pues eso lo hago fuera de los horarios. Fácil es que lo de hoy. Sencillo, ¿va? Pero es mi obligación es darles clases a ustedes. Entonces yo pregunté por los que llevan clínicas. Entonces voy a comisionar a Osvaldo para que nos haga el favor de hablarle a los muchachos de la clínica que vamos a tener una, una actividad en la cual no va a ser obligatoria, pero que quiera asistir puede ir. Y si por favor ustedes no van a ir a su, a su clínica, entonces yo les voy a extender una carta ya para que ustedes la presenten ahí en su clínica. Aparte de ese día, vamos a dar un diploma que también está comisionado Osvaldo a hacer el diseño de esta sección. Eh, por otra parte, yo hice otra pregunta, yo creo que eso les causó chiste a la mayoría, que yo pregunté si era adventista o era judío. Fíjense que yo no sabía y a veces uno por desconocimiento hace cosas tontas. Yo no sabía que los adventistas guardan el séptimo día, el día sábado, de 6 de la tarde del viernes a 6 de la tarde del día sábado. Y como adoran a Dios, ellos no pueden hacer actividades durante ese sábado, igual que los judíos. Entonces, quienes sean adventistas y judíos, pues por conocimiento de ley, yo no estoy en contra de la libertad religiosa, pero siendo esas actividades que sí están normadas y que no pueden asistir el día sábado, pues también en esa atención no voy a hacerlo obligatorio, porque entonces ahí estaría vedado el derecho de educación, igual a los que llevan clínicas. Pero si su clínica no está interesante, porque ahí he visto que muchos se quejan, que no les enseñan nada, entonces pues deciden salirse de la clínica y pues se van con nosotros. Ahora, si su clínica está interesante y no quiere ir con nosotros, pues se queda en su clínica. La cuestión es de que, miren, yo no puedo pasar a la tarde porque el conferencista pues tiene otras actividades. Y vieran él el mensaje bonito que me escribió. Mira, yo voy a llevar los indicios, voy a llevar todo y les voy a hacer la clase práctica. Yo la práctica nunca la he visto con él, con otras personas así. Pero el día que yo le di la palabra, él casi 1 hora y media habló sobre el lugar. Y hay muchas cosas que tienen ustedes que aprender, porque eso no lo enseñan en la universidad, lo enseña la calle. Entonces, por eso fue que yo les realicé esas preguntas y para que ustedes entiendan que a veces no es porque uno pues se quiera burlar de algo o uno quiera sobrepasar los límites de algo, no. Es que yo voy conociendo. Y siendo que hay libertades religiosas que sí son, por ejemplo, como les decía el caso del adventista, pues el sábado obligar a un adventista que llegue sería, creo que
en contra de la voluntad y primero y segundo en contra de la libertad religiosa. Cuando tengo conocimiento de plena causa, pues que ellos a las 6 del viernes ya no ni le contestan el teléfono a uno, porque se van a su adoración, ¿verdad? Entonces, es un derecho que todos tenemos. Eh, También se comunicó conmigo una persona que se encuentra en el hospital y pues que no va a poder estar con nosotros, pero va a estar en línea. Pues ahí sí tengo justificación, señores. Ahí sí tengo justificación. Pero miren, en el trabajo todos tenemos trabajo, o sea, yo también tengo trabajo, van a haber días que les voy a dar clases en el carro porque voy a estar atendiendo una emergencia, voy a estar en el hospital, voy a estar en un accidente, en un fallecido, en audiencias, voy a estar ahí visitando a Kaylee en el juzgado de turno de Misco. Entonces, yo también entiendo, entonces todos tenemos que hacer esfuerzos. Lo que sí es de que, miren, el examen si no los puedo mover, y sí, en cuanto están ya programados, ahí se van a hacer en el lugar donde se van a realizar. Si fuera en línea, pues incluso tuve unas experiencias bien feas en el año pasado en línea porque la gente sabía que tenía examen y se van de viaje. O sea, hubo una persona que me llamó el año pasado y me mire, Lick, es que fíjese que yo estoy en cierre y la verdad no lo voy a hacer. Bueno, pues la verdad es que por evitar esos inconvenientes, por eso se puso el 27, ¿verdad? Para no ponerlos el 30, ¿va? Porque todo el mundo tiene actividades de fin de mes. Entonces, en base a eso, es que vamos a trabajar esa situación y como les digo, yo voy a tratar la manera de, eh, ¿cómo se llama? Pues al final le voy a, deme un momentito. Eh, Como les digo, miren, pues en esas comprensiones voy a tomar las consideraciones, pero sí en cuanto a la situación laboral, tienen que buscar ustedes sus mecanismos porque ahí hay más formas, o sea, sacrifiquen un día de vacaciones. Estamos en línea, o sea, no los estamos obligando a llegar al tráfico, no los estamos obligando a gastar, están gastando internet. Entonces, que eso casi todos tenemos. Miramos una película, estamos gastando internet. Entonces, esos eran los anuncios. Em, Subí una tarea, pero esa tarea más tardecito la vamos a ver. Y miren, pues no se enojen, no se enojen si les dejo hacer una tarea en clase. Lo que pasa es que ustedes no están acostumbrados a que sus profesores les enseñen. Entonces, si no les enseñan, después del problema van a decir, es que Werner no enseñaba, él solo llegaba a hablarnos de sus fantasías en el juzgado y nos hablaba de una de sus novias, nos hablaba de uno de sus cuates. Miren, no, por eso es que yo les dejo las cosas porque el día de mañana me lo van a agradecer y no es porque sea malo. Simple y sencillamente, solo quiero que ustedes también tomen conciencia de que estamos haciendo todo lo posible. Bueno, derecho probatorio. Empecemos con la clase. No vamos a seguir hablando. Mi nombre, pues ya lo saben, Werner García. Mi correo electrónico es ligalejandrogarcía@profesor.usac.edu.gt institucional. Y pues todos tienen mi WhatsApp, ahí está en el grupo. Y yo les voy a ir compartiendo incluso algunas cuestiones en Facebook, en mis páginas, porque yo ayudo a veces a los abogados de ustedes, pero a veces tengo mucho que hacer, entonces mejor lo subo ahí y hay que lo compartan. Hay algunas cosas que subo y otras cosas que no. Eh, bueno, hablemos un poquito sobre los derechos humanos y el derecho procesal, penal. Ayer les hice recordar que era proceso, que era procedimiento, que era delito, que, ¿cómo les podría decir yo? También les hice recordar un poquito sobre si habían cursado su curso de procesal penal o no.
Esta clasificación de las leyes, mal llamada la pirámide de Kelsen, porque la pirámide de Kelsen no existe. Cuando ustedes lleguen a la maestría y al doctorado, van a ver que esa pirámide de Kelsen nunca ha existido y nunca existió. Se la han inventado. Pero dejémoslo así. Ustedes sigan con la idea de la pirámide de Kelsen que les han inculcado sus maestros, pero cuando ustedes hagan un poquito más estudios superiores, la clasificación de las normas y las disyuntivas y los problemas que tienen las normas al promulgarse, ejecutarse, validarse y también cumplirse son bien complejos. Y primero, los derechos humanos. Los derechos humanos son para todos. Tanto, órale, sí, por favor, tanto tienen derechos humanos los sindicados, aunque hayan matado, asesinado, violado, extorsionado, a todos que tienen derechos humanos. Salvo en El Salvador, ¿va ustedes? Porque en El Salvador ahí sí aplicaron la ley de Talión, ¿va? Ahí sí, la ley de Talión, yuca, ¿va? Entonces, la ley de Talión ahí sí es ojo por ojo y diente por diente. Bueno, aquí me está escribiendo Leslie que algunos trabajos sábado, mediodía, sí. Bueno, sí, por eso les digo, les estoy avisando con 15 días de anticipación, también pueden hacer cambios de turno. Como les decía, al final, ustedes van a tener una norma máxima que es la Constitución. La Constitución Política de la República de Guatemala a nosotros nos va a dar la guía de cómo se van a hacer todos los procesos y procedimientos. Cuando yo abro mi Constitución, lo primero que escucho es invocando el nombre de Dios. Cuando escuchamos el nombre invocando de Dios, es que nuestro ordenamiento descansa en la primacía de un ser supremo. ¿Ya? Y sigo leyendo. Y en el título 1, la persona humana, fines y deberes del Estado. O sea que el Estado tiene estas garantías por los cuales me tiene que respetar. Derecho a la vida, libertad e igualdad, la libertad de acción, la detención legal. El artículo 6 es importantísimo. La detención legal. Cuando hablamos de la detención legal, dice, ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta, o en virtud de orden librada con apego de la ley por autoridad judicial correspondiente o competente, dice la Constitución. Es cuando su esposo le dice, hoy no salís, de la Constitución, mostrame la orden, ¿sí? Mostrame la orden porque la Constitución dice que ninguna persona puede ser detenida o presa, salvo con orden judicial. Y ahí viene el chancletazo a usted. Pero ahí está, ahí está. O sea, el matrimonio no es causa de detención legal, no es causa. Y aquí dice que los detenidos serán puestos a disposición de autoridad judicial en un plazo que no exceda de 6 horas. Cuando hablamos de las 6 horas, Werner, ¿por qué hablamos de 6 horas? Bueno, cuando hablamos de 6 horas, un ejemplo, ¿va? Eh, ¿Cómo se llama? Hablamos de que, por ejemplo, hay una persona que es detenida por, se me ocurre, por robar un celular. Me roban el celular y básicamente yo lo que quiero hacer como agente de Policía Nacional Civil es llevarlo ante los tribunales de justicia, ponerlo a disposición, ¿ya? Y asimismo, eh, pues lo que voy a realizar es que me lo voy a llevar y lo voy a llevar a la torre de tribunales o al juzgado que competa. Pero antes de eso, lo voy a llevar a la estación. Error, la policía no tiene que hacer eso. La policía cuando tiene a la persona y de una vez empiezan a contar las 6 horas. ¿Quién cuenta ese horario? Las policías llevan un radio. Cuando el policía dice, tenemos un sospechoso de nombre
Se me ocurre Eric Lima. El sospechoso Eric Lima le quitó a Rosa Esther Figueroa un supuesto teléfono celular, marca Galaxy A31. Entonces se le encontró en las prendas de vestir cuando le hicimos un cacheo y pues lo vamos a llevar porque la víctima reconoció como suyo el teléfono. Entonces nos vamos ahorita a dirigir. El señor se llama pues Eric Lima, su papá es Alfonso Lima, su mamá es Vivian Larrazábal, tiene 35 años de edad, es albañil, no sabe leer y escribir, no posee número de EPI, pero al mismo tiempo también él cargaba un reloj y cargaba dentro de su pantalón un cuchillo con filo. Entonces, estimada policía, a su estación o a su imaginaria, a su polo norte, o el 110 se llama, le dan la información, la preliminar. Cuando sea la preliminar, entonces ahí empiezan a contar las 6 horas. Pues que a veces la policía no avisa al 110 porque empiezan a cortarle el tiempo. Y cuando llegan al juzgado, en el juzgado se llevan un tiempo para hacer la prevención, 2 o 3 horas, y la suben al juzgado y el secretario del juzgado la revisa que vaya bien. Si está bien, le pone su sellito y ahí entró el detenido. Entonces, esas son las 6 horas que habla la ley, ¿ya? Esas son las 6 horas. ¿Qué pasa si yo me lo llevo a echar una vuelta, me lo llevo a la comisaría, llegan otros agentes, le pegan, lo tratan mal, le tratan de sacar información? Tienen responsabilidad los agentes, porque dentro de las 6 horas la Constitución establece que no podrá quedar sujeto a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto será sancionado conforme la ley. Aparte, el artículo 7 tienen que notificar la causa de detención. El artículo 8 le tiene que decir por qué está detenido, sus derechos, que tiene derecho a un abogado, tiene derecho a pues, estar en un juzgado de turno. Si no hay juzgado de turno, pues le tocará esperar el juzgado, como por ejemplo pasa en Jutiapa, pasa en Izabal, pasa en Chimaltenango, que, bueno, Chimaltenango conoce la antigua, pero Santa Rosa, que no hay juzgados de turno, tienen que esperar hasta el día hábil y que lleven la prevención. Entonces, el juez de paz de la localidad les hace saber el motivo de la detención, o sea, el artículo 8. Por eso es importante que yo sepa también los actores que hay dentro de un proceso penal. Dentro de un proceso penal está el juez, el abogado, el fiscal, el querellante, el abogado querellante, sindicado, imputado, incubado, procesado, sentenciado, como le quieran llamar. Búsquenlo en el fundamento legal del Código Procesal Penal. Y algo importante, está también el tercero siguiente demandado, está también PGN, puede también estar alguna fundación que se querelle, ¿verdad? O también puede estar otra persona que quiera ser partícipe directo. El artículo 9 dice el interrogatorio de detenidos o presos y que las autoridades judiciales son las únicas. O sea, cuando usted está en una audiencia, lo único que puede hacer interrogatorio es el fiscal, su abogado defensor y el juez en algunas ocasiones sí tuviera duda, ¿ya? Y dice que la diligencia debe practicarse dentro de las 24 horas. Entonces, quitémosle esas 24 horas, las 6 de la detención, nos quedan 18. Entonces, cuando reciben la prevención, los juzgados, entonces muchos piensan, bueno, la prevención la recibieron el día de hoy, que tenemos, vamos a ver, hoy tenemos, que ya tenemos ustedes, ya se me fue.
4. Hoy es 4 4. de octubre. Tenemos 4 de junio a las 18:35. Entonces no crean que desde ahí empieza a computarse el plazo. Cuando pone el sello del juzgado, no. Cuando le recibe el juzgado es cuando ya pasó todo ese proceso. Pero en la prevención dice, el señor tal y tal fue detenido a las 14:20. Entonces, esa es la guía de las 24 horas, ¿ya? O sea que el juez tiene hasta mañana a las 14:30 para escucharlo. Si no lo escucha dentro de las 24 horas, usted puede entablar una acción constitucional de exhibición personal. A ver, ¿qué es una exhibición personal? Es ser Sí, presentado. Martín, la asistencia tenga paciencia. Nosotros Doctor, la vamos a debe ser manejar cuando presentado el consideremos sindicado. conveniente. A ver, dígame, Tiene que ser presentado el sindicado. ¿cómo? Explícanos qué es la exhibición personal. Eh, lo considero es cuando se presenta a una persona, ya que no se sabe nada o dónde se encuentra eh, el sindicado, ¿verdad? Si está en el hospital o si está en carceletas, entonces es cuando ya se exige la exhibición personal. Muy bien. La exhibición personal es una garantía y una acción constitucional. Sí, Jorge. Su gusto, licenciado. Eso es cuando uno pide ser escuchado ante juez competente. Bueno, miren, la exhibición personal es una garantía constitucional. Es una defensa de la persona que esté ilegalmente detenida, que esté sufriendo vejámenes y que esté injustamente presa. Cuando ustedes van a procesar constitucional, ahí se los van a enseñar, su profesor tiene toda la obligación de enseñar. Y la exhibición personal se puede interponer desde telefónicamente hasta en una carterita de fósforo, ¿ya? Y se la dan al juez y el juez la tiene que practicar inmediatamente. Ejemplo, caso Hogar Seguro. Llegó una persona y le dijo a la juez, mire juez, están detenidas unas niñas ilegalmente. La juez en ese momento que recibió la exhibición tenía inmediatamente que ir al lugar a verificar. Excelente, Nancy. Artículo 82 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Tenía que ir, pero lamentablemente cuando ella llegó, ya las niñas se habían quemado. Por eso le iniciaron un proceso penal, porque ella no acudió inmediatamente. Cuando uno es juez, tiene una eh, carga laboral muy excesiva, pero las acciones constitucionales sí son de carácter obligatorio y son de carácter excepcional, y si le ingresa algo a uno de esos, lo tiene que agradecer, le guste o no le guste, y dejar lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque son acciones constitucionales. Y aquí nos dice que la Constitución, por eso fue que yo les hice este triángulo, porque la Constitución nos dice, mire, tenemos estos derechos, pero también hay otras leyes que nos norman, las leyes constitucionales. La acción de amparo es un mecanismo para atacar los abusos de poder. La exhibición personal, pues si yo estoy detenido ilegalmente, un ejemplo, vamos a dar clases presenciales y de repente a alguien se le zafa el 5 y dice, mire mucha, Werner es profesor y está dando clases en el S2 y vamos a encerrarlo, porque es miembro del Consejo Superior Universitario. Se vienen los patogos, rodean el salón y me encierran y que me exigen que se cancele el semestre. Va, que se cancele el semestre y que todos ganen por decreto. En ese momento agarro mi teléfono celular, llamo al juzgado y te pongo la exhibición. Yo mismo. Entonces se supone que en ese momento el juez tendría que llegar a verificar por qué causa yo estoy siendo privado de mi libertad. Ese es un ejemplo sencillo.
Y así opera la exhibición. La acción de amparo ya es algo más técnico, ya es algo que se necesita requisitos y presupuestos procesales. La ley del orden público. La ley del orden público, no puedo decir que estábamos jóvenes, pero todos vivimos pandemia y todos vivimos la aplicación de la ley del orden público, la restricción de los horarios, la restricción de movilización. Si usted no era abogado, no podía andar en la calle. Fíjense, es algo bien chistoso porque cuando fue el primer toque de queda, yo andaba a las 8 de la noche en la calle trabajando, porque increíblemente hubieron emergencias y accidentes. Y ahí andaba, ¿ya? Entonces, todos vivimos la ley del orden público. Todos hemos vivido también la elección general para presidente y los demás órganos del Estado y hemos aplicado la ley de partidos políticos. Bueno, las leyes ordinarias. Bueno, la ley ordinaria, bueno, miren, la exhibición personal y la acción de amparo son garantías constitucionales, son procedimientos constitucionales, solo que la exhibición personal es cuando usted está detenido, preso ilegalmente o sufre algún vejamen, mientras la acción de amparo es contra los abusos de poder de la administración pública o la administración privada en actos que eso se los va a enseñar su profesor de procesal constitucional. Eso no lo enseño yo. Bueno, sí lo enseño, pero no en este curso. Pero solo para que lo tengan ahí un poquito en la mente. Las leyes ordinarias. Bueno, las leyes ordinarias está el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Procesal Civil, el Código de Trabajo, la Ley de Contencioso Administrativo, y esas son las leyes ordinarias. La ley de la universidad, leyes reglamentarias, el Reglamento Interior del Trabajo, el Reglamento de Seguridad Ocupacional y de Salud de los Trabajadores, el Reglamento de Promoción de la Facultad, que ustedes tienen que leer, por favor. Ahí se los voy a mandar. Para que lean sus derechos y no han leído, para que sepan cómo solicitar un examen extemporáneo, cómo hacer una solicitud a junta directiva. Esos son los reglamentos que son personalizados, son para un cierto sector. Un estudiante de agronomía no podía invocar que le apliquen el reglamento que se utiliza en la Facultad de Derecho, salvo fuera de derecho comparado. Pero él no puede porque son diferentes disposiciones. Bueno, Werner, ¿y qué pasó con los derechos humanos? Bueno, miren, los derechos humanos comprenden muchas garantías. Hablemos de varios instrumentos. Yo creo que ustedes tienen la Declaración Universal de los Derechos Humanos porque nuestro decano pasó regalando constituciones con ese instrumento. Y pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece 30 artículos, pero los más importantes son el artículo 9, 10 y 11, que contienen las garantías individuales del proceso penal. ¿Ya? Eso es importante. Léanlo, pónganlo en su código, pónganlo en su constitución. Pero artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A ver quién tiene esa declaración que no nos lo lean. ¿Cuál dijo, doctor? Perdone. Artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Licenciado, le leo el artículo 9. Por favor. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Sigamos con el siguiente. ¿Puedo leer yo el 10, doctor? Claro, por favor, el 10. Ok. Artículo 10. Derecho a indemnización. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. Muy bien. 11. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Y así es. Ya vieron qué interesante leer e integrar normas. Fíjense que nuestro maestro, Julio César Centeno Varías, en su obra Derecho Internacional Público, que eso se las recomiendo para que ustedes la lean. Ese libro ya no existe, pero está en las bibliotecas y si lo pueden conseguir, léanlo, consíganlo. El maestro Julio César Centeno Varías decía que si ustedes leen, dice la Declaración Universal, y había un gran debate entre nosotros como juristas, los gobiernos, porque este instrumento no tiene la naturaleza de un tratado, sino que de una mera resolución. Y hoy en día, la Declaración de Teherán, no hay duda que acerca de la obligación jurídica de respetar su contenido. La Declaración de Teherán nos dice, miren, ustedes están obligados a respetar la Declaración Universal. Y háganse la pregunta a ustedes. Miren, están a la mitad de la carrera, pero es importante que ustedes conozcan qué es una ley, qué es un tratado, qué es un convenio, qué es una declaración, qué es una resolución. Y eso lo van a ver ustedes en Derecho Internacional Público. Y exígenselo a sus profesores que les enseñen esas diferencias. Porque yo les podría decir, bueno, es una declaración. Estoy obligado yo como Estado a respetarla. Si mi norma fundamental es la Constitución, pero creo que todos la respetamos. ¿Por qué? Porque esos mismos derechos consagrados a nivel internacional están en nuestra Constitución. Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Bueno, este pacto sí tuvo la firma, ratificación y adhesión de Guatemala. Ya fue ratificado por el decreto 9-92 del Congreso. Tenemos un sistema regional interamericano por la Carta de la Organización de Estados Americanos. También tenemos la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, que pertenece a la Carta de la OEA, Organización de Estados Americanos. También tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos. En la Convención Americana de los Derechos Humanos fue ratificada por el decreto legislativo 6-78 y se depositó el 25 de mayo del 78. Pero este también se denomina Pacto de San José. Y aquí esta convención es una de las principales fuentes para elaborar nuestra actual constitución, ¿ya? Porque protege y crea dos órganos de protección, como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso cuando ustedes escuchan, hubo un caso en donde no se puede ejercer el notariado por un extranjero, caso Hendrix versus Guatemala. Se protegió la soberanía del Estado. Que usted, si es un guatemalteco de origen o naturalizado, pero hizo su proceso de naturalización, puede ejercer el notariado, aunque sea extranjero, aunque sea musulmán, sea australiano, pero si hizo su proceso de naturalización, puede ejercer el notariado. Si no, no. ¿Por qué? Porque el protocolo no se puede sacar fuera del país, porque la fe pública es para el nacional. Y por eso nosotros estamos también sometidos a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En sus primeros 10 artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, van a entender por qué es tan importante esa ideología que privilegia a la persona humana y a la protección. Bueno, a ver, ¿y cuál es la cuestión de los derechos humanos y el derecho procesal penal? Miren, la constitucionalización de los derechos se ha hecho fundamental en todos los países del Estado y los derechos humanos han venido a dar serios
cátedra a nuestro ordenamiento interno. La Corte de Constitucionalidad, en base al artículo 268 de la Constitución, es la encargada de la defensa del orden constitucional. Y ellos también nos han dicho cómo se aplica realmente una norma ordinaria o un procedimiento establecido. ¿Ma? Entonces, ustedes tienen que tomar principios y garantías procesales que se fundamentan en el proceso penal. No voy a ahondar en el caso anterior porque eso se lo tuvieron que haber dado sus profesores. Yo aquí solo les voy a hablar un par de pinceladas porque la verdad a mí me interesa hablar sobre la prueba, pero tengo que hablarles de esto porque si no, ustedes no me van a entender. Uno, y segundo, también hay que considerar que hay estudiantes que no han llevado procesal penal. Los principios y garantías procesales que fundamentan el proceso penal nos dicen que son una vinculación para un formalismo del proceso penal y corresponde de cierta manera con el principio de aplicabilidad. Fíjense que acá, cuando yo les digo que hay principios, es porque estos mismos nos van a servir para encauzar un proceso. A ver, vamos a ver. Gisley. ¿Qué tenemos a Gisley? Dígame, respóndame esta siguiente interrogatoria. ¿Cómo prueba usted que es propietaria de un bien inmueble? Ilse Castro. ¿Qué manda, licenciado? Es que dijo Hisley y yo dije, no sé quién es Hisley. Ahorita le prendo hasta la cámara, Milik. A ver. Por medio de escrituras, por medio de mi documento que me da como en la escritura. Escritura, el testimonio, la certificación del registro de la propiedad. Muy bien. Gracias, Braulio. Muy bien. Gracias, Braulio. Gracias. Vamos a ver. Vamos otro al azar por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Sara Ordóñez. A ver, Sara. ¿Cómo prueba usted que el teléfono celular es de su propiedad? Buenas noches, Lee. Buenas noches. ¿Sí me escucha? Escucho fuerte y claro. Ok. Pues porque está mi nombre, lo tengo en mis manos, podría decirlo. Su posesión, ¿verdad? La posesión está Pues, en las manos. Y pues la factura de la compra, ¿verdad? Teléfono cabal. con detalle el modelo. Muy bien. Andrea Lisette Rodríguez Galvez. ¿Qué manda, Lee? Díganos, ¿cómo acredita que usted que se robó el corazón de un hombre? Ay, Dios. ¿Con pruebas? ¿Cómo? Con pruebas, le digo, con hechos, no sé, con los chats, no sé. Solo con eso. Ah, va. Muy bien. Va, miren pues. Con el acta de Que yo matrimonio, digo, ya el acta de matrimonio, va, muy bien. Los mensajes que manda. Miren pues, todo lo que yo digo, todo lo que yo digo se debe de probar. Si yo estoy diciendo que quiero a alguien, pues lo debo de probar. Si digo que el teléfono es mío, lo debo de probar. Y aquí vienen los principios, ¿ya? Primero, pues el primer principio que está importantísimo es el de legalidad, ¿ya? Porque todo tiene que estar descansado en la ley. El Ministerio Público es el encargado de la persecución penal pública. Entonces, es el único que nos puede perseguir, salvo algunos delitos que son de acción privada. 251 de la Constitución. El principio de oficiosidad
El principio de oficiosidad, este también me gusta bastante porque básicamente es que el Estado tiene que ejercer la persecución de la administración de justicia. Bueno, usted está acusado de un delito, el que lo tiene que demostrar es el Ministerio Público. Su abogado defensor no puede demostrar su inocencia porque usted se considera inocente. Hay otro principio también inmerso que está el de irretractibilidad, que es que toda vez iniciada la acción penal no se puede suspender salvo, salvo, salvo que el Ministerio Público desestime, sobresea el proceso. O si es dependiente de acción pública a instancia particular, se haya revocado esa instancia. Lean el artículo 285 del Código Procesal Penal. También está un que se llama el nullum proceso, el nullum proceso sine lege. En este caso no existe proceso sin ley anterior. Nadie lo puede usted iniciar un proceso si la ley no existe. ¿Ya? Igual está el nullum proceso sine actium, que no existe proceso sin delito. Artículo 6 del Código Procesal Penal. Está el non bis in idem. Nadie puede ser perseguido ni condenado 2 veces por la misma causa. Si a mí me encontraron responsable por el delito de violación, ya otra vez no me pueden acusar otra vez por violación, salvo fuere diferente persona, pero no pueden ser la misma, ni los mismos hechos. Principio acusatorio. Para todo habrá una tesis. Si la tesis dice que el MP dice que yo soy culpable, pues mi defensa tiene que decir que no. Tranquilos, Carlos, no hemos terminado la clase, ya la van a mandar. Si no la manda, pues no hay problema. Aquí en el sistema quedó su asistencia. Entonces, también está el principio de debido proceso. Y en eso nos vamos a detener porque en el debido proceso está en el artículo 12. Ya, el artículo 12 de la Constitución establece nuestro derecho de defensa a condar con un juez, a hacer público el proceso y a tener un proceso justo. Abrimos los micrófonos y les pregunto, ¿qué pasa si llegan a la oficina y ustedes les dice la persona, mire, Lee, fíjese que yo estoy sindicado o parece que, fíjese que me van a acusar de algo, pero quiero que usted me represente. Y usted va a ser el abogado. Usted va a ser el abogado. ¿Cómo ustedes se apoyan a un proceso? Esa es la pregunta que se habló y ese trabajo de casa. ¿Sí? Primero yo creo que se tiene que exponer bien como que todo para ya poder crear, como un compañero dijo, como un memorial para hacer como una base con las declaraciones de la persona y ya así empezar como a dar las pruebas necesarias y pertinentes y pues todo lo que se requiera del proceso, ¿verdad? Entonces, yo considero que para tener ya como abogado en el caso, personarse, saber muy bien qué delito se cometió, cuándo se dio, y luego tal vez llevarlo darse a personar en el juzgado por medio de un memorial. Muy bien. Jamie, Buenas Bien, noches. Jamie. Jeremy, ¿sí? Bueno, depende, porque en su pregunta de ayer usted indicaba que no sabía de qué era el proceso penal, solo que le iban a sindicar. En ese caso habría que primero con su nombre ver un desplegado de denuncias para ver de qué se le está acusando en el Ministerio Público o pedir información pública para que le den a uno el expediente para poder apersonarse. Posterior a eso ya preparan el memorial en el área del Ministerio Público y si ya pidieron para la primera declaración ya tendría que uno personarse también al área de los juzgados, ¿verdad?
Pero eso Muy sería bien, lo principal, creo yo, para averiguar la información primero, antes de empezar a adelantar cosas. excelente. Bueno, miren pues, eh, básicamente cuando llega una persona y dice, mire, tengo la sospecha que me quieren ajusticiar, usted lo que tiene que hacer es, primero, cobrarle la consulta, porque aquí nada es gratis, ¿ma? Te cobran la consulta y le dicen, mire, voy a ir a averiguar al Ministerio Público y le voy a ir a averiguar a los juzgados. Y ya con el nombre completo, ustedes van a las ventanillas de información de abogados y solicitan las consultas. Entonces, deben de realizar un memorial. Entonces, su tarea para mañana es que realicen ese memorial, háganlo y mañana al azar voy a darle la presentación a uno o dos o tres al azar y vamos a discutir la realización del memorial. Pasen feliz noche. Feliz Feliz noche, Lick. noche. Buenas noches, compañeros. Solo para Es- indicarles que ahorita pasé el link de asistencia y si no, la estaré poniendo en el grupo de WhatsApp. Gracias, Osvaldo. Gracias, Estamos. Osvaldo. Doctor, feliz Buenas noche. noches. Perdón, ¿cómo fue el tema? Clase 1, pónganle. Gracias, licenciado. Puedes enviarse también por WhatsApp, amigos. Gracias, feliz noche. Doctor, una pregunta. Gracias, feliz noche. Feliz noche, Liz. En, entonces el memorial sería de apersonamiento. Así es. Ah, está bien, muchas gracias.